Buenos días a todos. Vamos a proceder a la entrega de trofeos del 10º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo Fuente Liviana. Nos acompañan hoy aquí don Javier Dios, diputado de Innovación y Promoción Económica de la excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra, don Gabriel Fernández, secretario de la Federación de Liga de Tenis y máximo responsable nacional de árbitros nacionales de tenis de la Federación Española, don Francisco Hernández, presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, y don Hugo Tarracido, gerente de Verdad Interactivo Sports Management. Un aplauso para ellos, por favor. Como todos sabéis, para que un torneo de tenis pueda realizarse son imprescindibles muchas personas y desde luego entre ellas, y son muy importantes para nosotros, son los árbitros. Entonces queremos tener un pequeño detalle con nuestro juez de silla, con Antón Hernández, y le hace entrega de un regalo Gabriel Fernández como representante de la Federación y de los árbitros nacionales de tenis. Además de los jueces de silla, son imprescindibles, como no, los jueces árbitros, que son las máximas autoridades deportivas de un torneo. Estamos encantados porque es el primer año que trabaja con nosotros. Esperamos que se haya sentido tan a gusto con nosotros como nosotros con él. Y también queríamos tener un pequeño detalle para Jorge Reollo, nuestro juez árbitro. Tiene la palabra don Javier Dios, diputado de Innovación y Promoción Económica de la Diputación. Hola, boas tardes xa, todos e a todas. Antes de nada, quero felicitar aos finalistas de hoxe e as finalistas de onte, que fixeron un gran partido, agradecer o esforzo que fixeron para nosarnos unha calidade de partido que tuveron. Tamén quero decir que presenciei aquí uns grandes talentos xogando de tenis, tanto hoxe como onte tamén, María Garreta de Migueles, e por eso hai que agradecer tamén ao Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, que realizaron un gran traballo para poder organizar satisfactoriamente este maravilloso torneo. Desde a provincia de Pontevedra, pois temos que estar moi orgullosos de ter un torneo internacional desta calidade, e tamén estamos orgullosos da Diputación de Pontevedra, que apoiamos plenamente o deporte da provincia, pero de feito é unha das nosas liñas principais de axudas ao deporte. Tamén quero decir que traballamos man a man cos concellos, cos clubes, coas entidades, as asociacións deportivas para facer un traballo conxunto para que o deporte sexa algo especial, para que os rapaces traballes pola vida máis saudable, e tamén para o dinamismo da mocidade. Bueno, non quero guiarme máis, simplemente reiterar a felicitación da Diputación de Pontevedra aos gañadores e gañadoras, nada máis. Moitas gracias. Tiene la palabra ahora nuestro presidente Paco. Bos días, boas tardes xa. Nada, agradecer que estéis aquí hoxe vindo o partido. Felicitar aos gañadores e aos finalistas, os dous, por facernos este partido tan agradable tamén. O torneo, por todo o que estuvemos mirando nosos durante todos estes días. Simplemente tamén agradecer aos sponsores que nos han axudado e as institucións que nos han axudado tamén para poder facer estes dous torneos, o juvenil e o cadete. E, por suposto, tamén quero facer unha mención especial para, xa que estamos nun torneo cadete, para decir que a campeona cadete galega deste ano é de Sanxenxo. Ademais, é a campeona infantil, está na grada con nós, Sara Martínez.
para que lle pido que entonces que me axude a entregar a parte de que me corresponde do trofeo como cadete. E aquí a tedes, eu creo que se merece un gran aplauso a esta rapazada. Perdón polo atraco, porque non estaba previsto, pero creo que te o mereces. Vale, Sara? Bueno, aquí está con nós. Muchas gracias, Paco. Entonces vamos a proceder a la entrega de trofeos. Finalista, Portugal, Pedro Araujo. Entrega el trofeo Sara Martínez. Además del trofeo, uno de nuestros patrocinadores, Verdás Cooperativos Post Management, le hace entrega de su premio. Campeón de muy lejos, de la India, Terence Das. Entrega el trofeo de Javier II, Liga Operativa, que hace también entrega del premio de Verdás Cooperativa. Bueno, y ahora es el momento en que los observadores tienen que hablar para nuestro público. Pedro, a ti no fai falta que te traduzca porque o portugués e o galego xa sabes que é moi parecido. Se falas despacio vai que entender todo o mundo. Sí. Buenos días. Creo que fue un gran torneo, buena organización. Quiero agradecer a todos por tener vindo y por hacer este torneo posible. Desde ya, perdono por no poder jugar mi mejor en la final, pero es tenis y esto va a acontecer. Gracias. Y to Terry for a great week. Y ahora, como marca la tradición, las últimas palabras las tiene que decir nuestro campeón. Terence, please, all the people are waiting the speech. Good afternoon. First, I want to thank the director who gave me the wild card to play this tournament. Without this, I would not have even been here. I want to also thank the Boys, the organization, the umpire, and everyone to give the good support. And I also wanted to thank my coach, Pedro Pereira, who gave the effort for me to win this tournament. I also want to congratulate my opponent, Pedro, for a great week. Thank you. Bueno, como hemos podido escuchar, primero le quería agradecer a Paco, nuestro director del torneo, que le hubiese dado una invitación para jugar en el torneo. Sin esa invitación él nos decía que no hubiese sido posible jugar el torneo y por lo tanto ganarlo. Ha tenido también unas palabras de agradecimiento para los recogebolas, para toda la organización y por supuesto no se podía olvidar de su rival hoy y de su entrenador. Pues muchas gracias a todos y ya simplemente decirles que nos ponemos a trabajar en la edición número 11 del torneo, que esperamos que sea tan buena como esta y que tengamos una semana en lo climatológico tan estupendo. Muchas gracias. Todos.